verdad y esa vida eterna al Dios que nos salvó por medio de... Que Dios bendiga a los niños y felicitamos mucho a los niños que tomaron su primera comunión. Es un paso muy importante, ¿verdad? Comenzar a entender la vida que tenemos dentro de nosotros, que es la vida de Jesucristo. Y la comunión es una representación de eso, de que Dios está con nosotros siempre. Y como el niñito José dijo que nunca nos va a dejar. Así que le damos gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias por esta comunidad que viene semanalmente en tu nombre para levantar tu nombre, para exaltarte, bendecirte y también para recibir de ti lo que tú tienes para el pueblo. Te pedimos, Dios, que tú seas dirigiendo cada palabra, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, la palabra que tú sabes que necesitamos. Señor, que nuestras vidas sean llenas de tu presencia, de tu amor y de tu esperanza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se va a comenzar una serie nueva que se llama Aliento. El pastor Dan terminó esta serie hace como una semana atrás con los servicios de la mañana. Y tiene que ver con el temor, un tema que nos toca a todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros hemos lidiado con el temor en un momento dado, o quizás todavía estamos lidiando con ciertos temores, ¿verdad? Y los temores, pues, algunos son jocosos, ¿verdad? Alguna gente, yo recuerdo muchachos, amigos míos, que se hacen los más grandes, entonces ven una cucaracha, ¡ah! Y todo eso, pues, es chistoso y a veces hasta hacemos maldades para asustar a la gente y espantarlos, ¿verdad? Pero estamos hablando de temores que se arraigan en nuestras vidas y que nos limitan. Y no importando que sea un terror o un temor repentino, que alguien nos espanta o algo nos espanta, o sea una situación que no podemos lidiar con ella y el temor nos está arropando. En ambas ocasiones, una de las reacciones hasta físicas es que se nos quita el aliento. Y por eso es que esta serie se llama Aliento, porque en esos momentos, ¿verdad?, lo que uno tiene que hacer es respirar. Lo que uno necesita es aliento para calmarse, para pensar mejor, para considerar la situación y evaluarla mejor, ¿verdad? Pero el temor, ¿verdad?, es algo que quizás tiene una connotación negativa siempre, aunque sí el temor tiene su propósito. Todo lo que Dios nos ha dado tiene un propósito. El temor es una emoción, como todas las otras emociones que tenemos, ¿verdad? El temor es una emoción que tiene un propósito. No sé cuántos de ustedes les gusta estar en la orilla de un abismo, ¿verdad?, mirando hacia abajo. No creo que a nadie le guste eso, ¿verdad? El temor es algo que nos puede ayudar a mantenernos seguros. Le decimos a los niños que no toquen el fuego en la estufa porque se pueden quemar. Y quizás los niños al principio temen, ¿verdad? Pero ese temor los ayuda a mantenerse seguros. Hay otros temores que son mucho más negativos en nuestras vidas, ¿verdad? Y estos temores nosotros a veces no nos damos cuenta, no estamos al tanto de dónde provienen estos temores. Pero el temor, ¿verdad? Vamos a comenzar definiendo el temor para esta serie. El temor es una emoción causada por la creencia en que vas a sufrir una pérdida inminente o que vas a sufrir algo fuera de tu control. Algo va a suceder que tú no tienes control sobre eso y eso le causa temor a uno. Y a veces eso está basado en el pasado. Algo que nos pasó, un trauma, ¿verdad? Algo hasta sencillo, ¿verdad? Una persona que quizás tuvo un momento que cuando niño que pensó que se iba a ahogar,
de ahí en adelante no le gusta el agua, no se va a bañar a la playa o al río o a la piscina. Y quizás es un temor que no le afecta mucho en su vida, pero hay otros temores que sí afectan mucho más. Hay otros temores que tenemos en el presente, ¿verdad? Si hoy mismo no sabemos qué vamos a comer o no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí o vemos las noticias y nos espantan las noticias y la gente no quiere salir. Yo he conocido mucha gente que dice, después de cierta hora yo no puedo salir porque la calle está fea, la calle está mala, ¿verdad? Los temores también, hay temores del presente, pero hoy vamos a hablar un poco sobre los temores que tenemos arraigados en el futuro. Y eso casi ni tiene sentido, porque ¿cómo podemos temer algo que ni aún ha pasado, ni aún ha ocurrido? ¿Verdad? Pero los temores pueden ser irracionales. Por eso podemos temer el futuro, el día de mañana. Aunque no ha llegado, aunque el día de mañana no existe, todavía podemos tener mucho temor del mañana. Y como dije, hay temores que son irracionales, hay otros temores que son racionales, ¿verdad? Y todo esto proviene mucho de nuestro cerebro. Obviamente todo lo que nosotros percibimos, el cerebro lo capta y lo procesa. Y dentro del cerebro, parte del cerebro, hay una sección que se llama la amígdala. No las amígdalas en la garganta, sino la amígdala dentro del cerebro, que realmente la palabra original significa almendra, porque se parece en su forma a una almendra. Y es una parte pequeñita en el cerebro que procesa nuestras emociones. Y está enlazada con nuestro temor y también con nuestro placer. Así que todas esas emociones, toda esa gama de emociones, la amígdala procesa esas emociones. Y nosotros seguramente tenemos amistades que desde pequeños parecía que no tenían temor de nada. Pero no es lo mismo ser valiente que ser atrevido, ¿verdad? Y hay gente que la amígdala no le funciona bien y son atrevidos. Se atreven a hacer cualquier cosa y hasta hacen cosas peligrosísimas porque esa parte de su cerebro está disfuncional. No es porque, wow, qué valientes son. No, es que ni sienten el temor porque esa parte de su cerebro está disfuncional. Pero también existen las personas que la amígdala la tienen disfuncional y lo que causa es que un temor extremo, un temor al extremo. Gente que siempre se tiene que estar lavando las manos porque se van a contagiar con algo, que gérmenes aquí, gérmenes allá, y hasta las manos se les resecan y empiezan a pelarse y a romperse la piel. ¿Por qué? Porque hay un temor que ellos tienen. Y es un temor extremo. La mayoría de nosotros no caemos en los extremos, caemos en el 80% que está entre los dos extremos. Pero de todas maneras nosotros experimentamos el temor y ese temor, ese sentimiento, esa emoción es real. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué el temor me ha impedido hacer? ¿O qué el temor me impide hacer? Hay veces que nosotros por temor no entramos a una relación, porque quizás tuvimos una relación muy negativa, muy dañina, o la persona nos traicionó, o lo que sea un amigo, sea un cónyuge. Entonces decimos, ya no. Yo hace poco llamé a una señora muy joven, 36 años yo creo que tiene, y yo como capellán la llamé para visitarla. Y ella me dijo que ella no quería recibir la visita, pero también me dijo, yo no confío en nadie. Las amistades no existen. Pero eso es una reacción basada en el temor de que se va a desilusionar de nuevo. Porque a nadie le gusta sentirse desilusionado. A nadie le gusta sentirse rechazado, olvidado, traicionado. Así que
evitan tener otras relaciones, evitan tener amistades y evitan confiar en otra persona de nuevo. Hay otras veces que el temor nos hace hacer algo que realmente no queremos hacer. Quizás en la misma circunstancia una persona mejor hiere a otro antes que lo hieran a ellos. Pero no es porque ellos quieren hacerlo, es porque se están protegiendo, no quieren sentir ese rechazo, esa traición, temen ser rechazados, así que rechazan primero, o traicionan primero, o hieren primero, para que no lo hieran a ellos. En este país, no puedo hablar mucho de otros países. Yo soy de Puerto Rico, donde mucho de lo que se hace aquí también se hace allá en cuestiones de los medios de comunicación, la prensa y todo eso, el ambiente tal vez político un poco, ¿verdad? Aunque tenemos nuestra propia cultura, pero nos afecta lo mismo, ¿verdad? Y en esta cultura americana, el temor se usa para vender. Muchos productos que uno compra es porque uno tiene temor de que tantas medicinas. La gente hasta le tiene temor al dolor, ¿verdad? Hace poco me sacaron los cordales y el doctor es de Albania o un país así, lejano en Europa. Y él me dijo, la gente de aquí de Long Island, uno le menciona el dolor y ya quieren una receta, porque le tienen miedo al dolor, ¿verdad? Pero en esta sociedad, ¿qué vemos en las noticias? Muchas cosas negativas. La gente quiere que voten por ellos. Hay políticos que quieren que voten por ellos y la forma que ellos tratan de ganar tu voto es meterte miedo de otra cosa. No, si votas por esto va a pasar y esto va a pasar y esto va a pasar. Pero si tú votas por mí, van a estar seguros. Y esas promesas se hacen basado en el temor de la gente. No basado en la realidad, sino basado en el temor. Hay mucho anuncio o hasta en las noticias. ¿Verdad? En las noticias quizás dicen, hay una cura para tal cosa. Después de los anuncios, no cambie el canal. Después de los anuncios, pues le vamos a decir. O quizás dan otras noticias y te dan solamente la parte que le mete miedo, le da miedo a la gente, para que entonces uno se quede mirando las noticias para ver cuál es la solución o lo que está pasando. Están usando el temor para hacer que uno haga algo, para consumir un producto o para seguir una ideología. ¿Cuánta gente hoy en día quieren comprarse un arma de fuego porque dicen, yo tengo que protegerme? Yo tengo que protegerme. Y las compañías que son dueñas de las compañías de armas, pues ellos quieren que la gente tema, porque la gente que temen van a comprar sus armas. Así que muchas cosas que hacemos, ¿verdad?, son impulsadas por el temor. O muchas cosas que no hacemos también son impulsadas por el temor. Pero Dios nos ha hecho a nosotros con un propósito. El temor es un obstáculo a ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, el propósito con que Dios ha creado a cada individuo. A menudo pues pensamos que vamos a fracasar o que vamos a perder control y eso nos impide adelantar. Y nos impide a tener fe en que Dios nos va a sostener. Es increíble lo que los niños pueden escribir. Los niños que pasaron aquí, yo creo que la niña dijo que nosotros tenemos un Padre Celestial que nos está velando. Y eso hasta quizá mucha gente se emocionan porque quieren creer eso. Pero es difícil soltar el control y dejárselo a Dios. Especialmente cuando nosotros pensamos que nosotros sabemos mejor. Y muchas veces ni podemos tener control de la situación y todavía no le queremos rendir control a Dios por nuestro temor.
Y nosotros, ¿verdad? Yo, como dije, yo soy inmigrante, yo soy de Puerto Rico. Muchas veces la gente no considera a los puertorriqueños inmigrantes. Pero también hemos sufrido mucho aquí, también mucha discriminación. Y la experiencia inmigrante nos crea ciertos temores también. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a despedir sin razón? ¿Qué va a pasar si me despiden? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Mis hijos van a poder ir a la universidad? Muchas cosas que nos preocupan. Y muchas veces pues lo justificamos y no quiero criticar ni decir que buscar el pan de cada día es malo, porque eso es bíblico. Tenemos que buscar el pan de cada día y sostenernos y sostener nuestra familia, sí. Pero en Mateo 6, Jesús le habla a la gente conociendo que ellos tienen temores. Hay personas que quieren comprarse lo mejor, de lo que está de última moda y el mejor carro y quiere siempre sobresalir, y es por egoísmo o por vanagloria, pero muchas veces también es porque es necesario. Hay gente que no sabe lo que va a comer hoy. Hay gente que no sabe cómo van a vestir a su niño mañana. Pero Jesús le dijo, no se tienen que preocupar por lo que van a comer, por lo que van a vestir, sino que busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les va a dar por añadidura. Y vamos a hacer énfasis en el capítulo o el versículo 34, ¿verdad? En el versículo 34 dice que no se afanen por el día de mañana. Nos preocupamos por el mañana, por el futuro. Y a veces hasta por tonterías. A veces hasta en la casa se pelea porque mañana ¿qué vas a cocinar? Arroz con pollo y habichuela. No, pero eso es lo mismo de siempre. Y se forma una discusión por lo que se va a comer mañana cuando todavía no han satisfecho el hambre de hoy. Pero el mañana trae un afán. Pero Jesús dijo, no se preocupen por el mañana. Mañana va a traer su propio afán. Basta hoy. Lo que tenemos que hacer hoy es suficiente, ¿verdad? Ya el día de hoy es lo que estamos viviendo. Y a veces por estar tan preocupados por el mañana, no disfrutamos el día de hoy. No hacemos lo que tenemos que hacer hoy. Imagínense, y a veces la gente piensa, oh sí, no es la gran cosa, pero imagínense si el temor toma control de su vida. No sé si pueden tener una imagen de cómo usted sería si sus temores lo controlan. Y no estoy hablando de que, pues no me gusta montarme en un avión o no voy a ir a un crucero porque no me gusta la idea de estar en el mar rodeado de agua. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que impide que tú vivas el propósito que Dios tiene para ti. Y para nosotros poder comenzar a controlar o comenzar a sobrepasar el temor, a vencer el temor, tenemos que comenzar entendiendo el temor. Hay un psicólogo que se llama Carl Albrecht. Él identifica 5 temores que todos nosotros tenemos en común. Y él lo tiene en escala de jerarquía y lo presenta como una pirámide, y la base de la pirámide está lo que él le llama la extinción, o sea, morir. Pues la gente le tiene miedo a la muerte. No simplemente, yo estoy hablando simplemente dejar de ser, ¿verdad? No todo lo demás que implica eso, pero cesar de existir. Lo segundo en la jerarquía es la mutilación. Y de aquí también proviene el temor que la gente quizás tiene a los perros, a las culebras, a las arañas. Ay, porque si me pica, ay, porque si me muerde, ¿qué me va a pasar?
voy a perder la mano, o tantas cosas. O gente que su prioridad es su belleza. Ay, ¿qué me va a pasar si me arruga la cara? Si tengo una cicatriz en la cara. Si pierdo mi forma, los hombres así corpulentos, ¿qué va a pasar si ya no tengo los músculos? Y nosotros quizás nos reímos y pensamos que eso es jocoso, pero hay personas que esa es su prioridad y tienen temor de perder eso. Y se hacen cirugías que no son necesarias y hasta son peligrosas por tratar de mantener eso. ¿Por qué? Porque temen perder la imagen de belleza que tienen. La mutilación, número 2. Lo tercero es la pérdida de autonomía. Yo lidio mucho con gente así que están enfermos de cama y ya no pueden sostenerse. Ya no pueden hacer sus propios quehaceres. Necesitan de otro. Y eso quizá está combinado con la mutilación, que si yo pierdo el brazo no voy a poder trabajar, ¿y quién me va a ayudar a hacer esto? Si yo soy carpintero, si yo soy esto, lo otro, ¿qué voy a hacer? Pérdida de autonomía también es pérdida de control. No solamente de función corporal, sino de controlar lo que está alrededor de uno. Lo cuarto en la pirámide, subiendo, es la separación. La pérdida de un ser querido, pero también ser abandonado, ser rechazado, estar desconectado de los demás. Y esto se utiliza mucho en las sectas. En las sectas te hacen pensar que fuera del grupo tú no eres nadie. Tú necesitas el grupo. Y es bueno, obviamente, estar en comunión y sentir esa coinonía, esa unidad. Y nosotros también como comunidad nos identificamos a través de la comunidad. Pero si la comunidad te está haciendo daño y necesitas salir de la comunidad, de esa comunidad, el temor de ser nadie, o a veces el temor de que, bueno, si te vas, no tienes redención, te vas para el infierno. Y así nos criaron a muchos de nosotros, sea la iglesia que sea, ¿verdad? En la iglesia católica, mi bisabuelo, Dios lo sanó milagrosamente de una parálisis. Y cuando él fue a la iglesia católica para testificar del milagro que Dios había hecho en su vida, lo excomulgaron. Porque él fue a un culto evangélico. Y en el culto evangélico fue que Dios lo sanó. Ellos no querían que él diera testimonio. Él no se había convertido. Él simplemente creyó que Dios lo había sanado y fue a testificar el milagro que Dios había hecho en su vida. Pues lo excomulgaron. ¿Qué quiere decir ser excomulgado? Tú no tienes salvación. Tú no puedes venir a confesarte con el Padre, y si no te puedes confesar con el Padre, no puedes tomar comunión, y si no puedes tomar comunión, para el infierno es que vas. Pero también nosotros muchas veces en nuestra iglesia, o quizás hasta en nuestra familia, si tú haces esto, ya no eres mi hijo. Y le creamos esos temores a nuestros niños. Dios nos libre, obviamente, quizás estamos hablando de asuntos que no nos tocan a nosotros, pero sí hemos escuchado de estos casos. Que si una muchacha antes de tiempo está embarazada, para afuera. Y el temor no permite que la persona sea la persona completa. La cima de la pirámide, herida o muerte del ego. Y quizá uno piensa, pero que el ego es más importante que la vida, porque es que la vida o la extinción está abajo y la pirámide arriba lo que tiene es herida del ego. Pero es que muchas veces la humillación, la vergüenza,
es mucho más difícil que la muerte, ¿verdad? El sentirse desintegrado, que ya no puedes ser amado, que ya no tienes ninguna capacidad, que ya tú no tienes valor. ¿Para qué vivir si no valgo nada? Vamos a ver cómo es que el sacrificio de Jesucristo, el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, vence todos estos temores. Todos estos temores quizás están arraigados en el porvenir. ¿Qué va a pasar si mi mamá se muere? Si mi hermano se muere? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar si pierdo el brazo? ¿Qué va a pasar si yo me muero? ¿Qué va a pasar si yo estoy acá adelante y la gente se ríe de mí y se mofa de mí? ¿Verdad? Todos esos temores basados en el porvenir. El temor lo que busca es controlarnos. Así que tenemos que aprender a desasociarnos del temor para entenderlo y para lidiar con él. Muchos pensamos que la respuesta para eliminar el temor es ser valiente. Pero la valentía no es antónimo del temor, ni es la antídoto al temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos da la antídoto al temor. Nos dice que en el amor no hay temor. Y que el amor perfecto echa fuera todo temor. ¿Y cuál es el amor perfecto que nosotros conocemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otras traducciones dicen vida llena, o una vida alegre, una vida completa. Una vida completa no puede ser una vida con temor. De tal manera, no hay límite al amor de Dios. El perfecto amor de Dios repela el temor. Note que no dice que lo hace desaparecer, lo desvanece, porque mayormente nuestros temores no están basados en la realidad. ¿Cómo uno va a deshacer algo que no es real? Sino es el sentir. ¿Cuántas veces nosotros hasta con los niños le tenemos que convencer? No, debajo de la cama no hay un monstruo. No existe el cuco, ni la llorona. ¿Verdad? Tenemos que convencerle. Pero ese temor no está basado en la realidad. La realidad es que Dios es nuestro amparo. Que Dios es nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esa es la realidad. La realidad no la tiene nuestro temor. La realidad está en el amor de Dios para nosotros. El poder del amor de Dios hace el control del temor impotente. El temor sí tiene potencia, sí tiene poder, pero el amor de Dios lo hace impotente. Lo que sucede es que el amor de Dios se hace tan grande en nuestras vidas que ya no hay lugar suficiente para el temor. Ya el temor no hay lugar para que el temor crezca. Y muchas veces esa es la diferencia. Porque el temor va a venir, pero ¿qué lugar tiene el temor para crecer? Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que no tenemos que temer que Dios no nos va a amar. En Romanos 8, del 35 al 39, nos da una lista de cosas que tratan de separarnos del amor de Dios. La muerte, la enfermedad, la espada, la persecución, ángeles de arriba, ángeles de abajo. Pero al fin dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor no permite el tú que Dios propuso. El temor no permite el tú que Dios propuso. Pero el amor de Dios echa fuera el temor para que seas el tú que Dios propuso.
¿Cómo te ves? ¿Te ves a través de tus temores o a través de lo que Dios dice que eres? El temor te dice, como dice la canción del Gran Combo, huye que te coge la muerte. Pero el amor de Dios, mostrado a través del sacrificio de Jesucristo, te dice que Jesús tomó cautiva la muerte y le arrancó su aguijón, que es el pecado. El temor te dice que quizás tú eres menos que otros, pero el amor de Dios te dice que tú eres cabeza y no cola. El temor te dice que porque te rechazaron, quizás te despidieron, eres un fracaso, pero el amor de Dios te dice que eres más que vencedor. El temor te dice que vas a seguir triste, cabizbajo, pero el amor de Dios convierte tu lamento en danza y te arropa de alegría. El temor te quiere humillar, pero el amor de Dios levanta tu cabeza. El temor dice que somos muy pocos, que somos pequeños ante la mayoría y ante los grandes retos, los grandes obstáculos. Pero el amor de Dios nos dice a nosotros, no temas, manada pequeña, porque al Padre Celestial le ha placido darles el reino de los cielos. El amor de Dios espanta el temor, hace que el temor tiemble. Así que consideremos eso, que nuestra vida está basada en el amor de Dios. Lo más real de nuestra vida es que Dios nos ama. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el amor de Dios no es condicional. Recordemos cuando Jesús fue bautizado, que se iba a iniciar su ministerio. Se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué milagros había hecho Jesús? Todavía no había comenzado a hacer milagros. La Biblia no registra ni un milagro antes de ese momento. Pero ya Dios había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. De esa misma manera, Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque vengan diferentes dificultades, como Jesús enfrentó muchísimas dificultades y enfrentó lo peor que jamás podemos imaginar. Pero cuando imaginamos esa pirámide de que hablamos, de la jerarquía de temores, el temor del ego, de perder el ego o el ego ser herido, está basado en el pecado. En la vergüenza que nosotros tenemos por los errores que hemos cometido. Quizás nos sentimos que no valemos nada o que no nos merecemos nada. Pero el amor de Dios no solo que espanta el temor, sino que el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Tienes que ser tu mejor tú. Tú tienes que ser tu mejor tú. Y tu mejor tú es lleno del amor de Dios y libre del temor. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Que le demos todo el lugar al amor de Dios para asfixiar el temor, para no darle cabida al temor en nuestras vidas y así cumplir el propósito de Dios en nosotros. Que Dios le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor y al pastor Misael por esta tan propicia palabra. Muchas veces nos quedamos atemorizados y dejamos de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del miedo. Gracias, pastor. Ha sido de mucha edificación para nosotros. En este momento, en este sentir, quiero que prepares tu ofrenda, tu diezmo. Recuerda que hay 3 formas de que podemos diezmar, ofrendar en esta iglesia. Pero quiero tomarme un momento para hablarte a ti que nos visitas por primera vez o por segunda vez. Tienes enfrente de tu silla una tarjeta como esta.
Para nosotros es de suma importancia que la llenes, tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. Queremos acercarnos a ti, platicar contigo y decirte cuántas cosas Dios tiene para ti. Al final de la reunión, el pastor Felipe va a estar delante de aquí para recibirla y hablar un ratito contigo, y tenemos un lindo obsequio de parte de nuestra iglesia para ti. Quiero pedir a los sugieres que pasen adelante, los que van a recibir los diezmos y las ofrendas, y vamos a orar en este sentir, declarando que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oramos. Señor, te damos gracias. Tú has sido bueno, Señor. Yo en el nombre de Jesús declaro una bendición para la iglesia, Señor, para esta tu iglesia, para estos tus hijos, Señor. Y declaro que nada les hará falta. Y así como el pastor Misael nos decía, el mensaje tan claro de Jesús: no vamos a estar afanados porque vamos a comer, porque vamos a vestir, qué va a pasar el día de mañana, sino que vamos a confiar en que somos tu manada pequeña, que somos tus hijos, Señor, y que nada nos hará falta. En obediencia a ti entregamos este diezmo, Señor, declarando que tú eres el dueño de todo. Pero en adoración a ti entregamos esta ofrenda y esperamos que sea como olor fragante delante de tu altar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestra provisión y porque tú eres nuestra ayuda. En el nombre de Jesús.